El concepto BOVAC es un enfoque orientado a la solución de problemas para la evaluación y el tratamiento de personas con trastornos de la función, el movimiento y el control postural debido a una lesión del sistema nervioso central. Se basa en la capacidad del cerebro para reorganizarse a partir de unos estímulos sensoriales periféricos, buscando que las partes sanas puedan compensar las funciones que fueron realizadas previamente por las regiones dañadas. El requisito previo para esto es un soporte y un estímulo aplicado al paciente por parte del fisio o del terapeuta ocupacional. El objetivo de este trabajo es que se quiere describir la evaluación que tiene una niña con parálisis cerebral, usando el método BODA, antes y después de un tratamiento quirúrgico. Se valorarán los objetivos principales del tratamiento fisioterápico y los resultados obtenidos de acuerdo a cada uno de los objetivos impuestos. La terapia va enfocada a desarrollar las habilidades del niño, en este caso la niña, lo más normal posible, con distintos estímulos y juegos educativos, ya que necesita nuevas experiencias e interacciones con el mundo exterior. Una vez que el niño entre en la escuela, la terapia cambiará para adaptarlo al ambiente escolar, ayudarle a que pueda hacer las actividades de la vida diaria y a desarrollar la comunicación con los demás. En cuanto a la historia clínica, pues es una niña que no se pone el nombre porque es irrelevante. La fecha de nacimiento es el 17 de julio de 2001 y la edad es de 7 años. La niña presenta una parálisis cerebral secundaria a un síndrome alcohólico fetal, debido a que durante el embarazo su madre sufrió múltiples intoxicaciones etílicas. Tiene varios antecedentes médicos relevantes, como son antecedentes de prematuridad, patologías familiares, bradicardia fetal y múltiples patologías neonatales, y también tuvo crisis epiléptica en la etapa neonatal, pero que no se han vuelto a repetir. Se le hizo un diagnóstico funcional y la niña presenta diplegia espástica y la rigidez muscular es más predominante en los músculos inferiores, lo que genera una tirantez y hace que las piernas se muevan como una tijera, como se ve en el GIF. Y la rigidez tiene menor intensidad en los miembros superiores y en el tronco, y los reflejos están hiperreactivos. La destreza y la inteligencia son casi normales. Aparte de tener los síntomas propios del síndrome alcohólico fetal, como son la hipoplasia de cara, los pliegues epicánticos y la hipotonía, también presenta algunos signos y síntomas de la parálisis cerebral, como son el tono muscular anormal, alteración del control motor selectivo, reacciones asociadas, alteraciones de la alineación musculoesquelética, alteraciones del control postural y del equilibrio, fuerza muscular inapropiada, retraso del crecimiento y el desarrollo debido al síndrome, visión distorsionada porque la niña tuvo estrabismo pero se fue sometida a cirugía. Tiene babeo de manera leve y el síndrome nefrótico. Tiene bajos niveles de proteína en sangre y altos niveles de colesterol e hinchazón. Y se le recetaron glucocorticoides, el Urbazón, para el control del síndrome nefrótico y de momento la densitometría es normal. La evaluación fisioterapéutica antes de la cirugía se le hizo en noviembre de 2007. Anteriormente se le había observado que la niña tenía una debilidad del cuádriceps, los tibiales, los glúteos y los abductores, y un aumento de tono más un acortamiento en los grupos musculares posteriores, además de una limitación articular de la cadera y del tobillo. En el 2007, la niña presentaba alteraciones ortopédicas más graves, ya no tenía la ortesis de cadera y le habían quitado el tratamiento con toxina botulínica, y estaba pendiente de una revisión del traumatólogo para una intervención quirúrgica. En cuanto a la movilidad activa, la niña tenía un andador posterior y su marcha era a saltos y en tijera. Se le hizo una prueba que es la GMFM 66, que es un instrumento de observación que mide el cambio en la función motora gruesa que se produce a lo largo del tiempo, y son 88 pruebas, y solo es válido para los niños con parálisis cerebral. Y se le observó que no hacía algunos hitos motores o los hacía con dificultad. El tratamiento en este caso se centraba en mantener el rango articular que tenía la niña en ese momento. En enero de 2008 se le volvió a hacer la prueba de GMFM 66 porque se observó que la niña estaba perdiendo la función. En junio de ese mismo año, la niña entró en quirófano para hacer un alargamiento de los abductores. En octubre quedaba pendiente otra intervención por un alargamiento
del tendón de Aquiles y la niña seguía teniendo una marcha no funcional, caminaba a saltos, cruzaba las piernas y necesitaba mucho esfuerzo. Se le pasó la prueba en octubre y con respecto a la de enero de ese mismo año había aumentado un poco, por lo que hoy vemos en enero tenía 47,09 y en octubre tenía 50,33. Con respecto a la gráfica, en octubre estaría un poquito por encima del nivel 3. En la evaluación fisioterápica postquirúrgica se realizó una valoración de los ítems de desarrollo y la calidad de la respuesta. Se observó la actitud y la actividad de la niña tanto en prono como en supino, en sedestación y en bipedestación. Se realizó una valoración musculoesquelética, una valoración de la motricidad gruesa, un examen del tono muscular, examen de la fuerza muscular, se vieron las alteraciones ortopédicas, el equilibrio y se realizó un análisis de la marcha. Las pruebas utilizadas para la evaluación fisioterápica fueron la GMFM, se hizo una observación clínica y mediciones goniométricas de valoración musculoesquelética. En relación con la valoración de los ítems de desarrollo y la calidad de la respuesta, estudiamos el volteo de supino a prono, en el que la niña realizó el volteo desde el tronco y los miembros superiores. Los inferiores giraron automáticamente tras la pelvis y no se vio disociación de la cintura. En el volteo de prono a supino, en primer lugar, giró la cintura escapular y a continuación la pelvis. Únicamente participó en el volteo una abducción del miembro inferior de arriba y no se produjo la extensión de cadera y apenas disocia la cintura escapular y pélvica. Con respecto a la reptación, se observó que no disocia entre cinturas escapulares y pélvicas y no alterna los miembros inferiores a la hora de avanzar. Tampoco acompaña la cabeza con los movimientos de las extremidades. Y por último, con respecto al gateo, se vio que lo realiza adelantando un brazo primero, luego el otro, y después dando como un pequeño salto o desplazando los dos miembros inferiores a la vez. Por tanto, no es un gateo coordinado y no disocia la cintura. En el estudio de la observación de la actitud y la actividad de la niña, tanto en prono como en supino, en sedestación y en bipedestación, observamos las siguientes cosas. En supino, la niña permanece con caderas y rodillas en semiflexión, con el tronco y miembros superiores pegados al suelo, ¿vale? Los miembros superiores tienden a adoptar una flexión de codos y hombros. En prono hay un flexo generalizado. Sentada larga permanece en sedestación solamente con apoyo de miembros superiores, con una retroversión pélvica y flexión de rodillas. Y además compensa el acortamiento de isquiotibiales que le impide la anteversión pélvica, si forzando la curva dorsal y flexionando la cabeza. En relación, sentada en taburete, libera las manos, la niña está bastante más alineada, ya que aquí no necesita esa compensación del acortamiento de los isquiotibiales. En bipedestación, la realiza solo con apoyo de los miembros superiores, ¿vale? Y se observa una hiperextensión de rodillas. La planta de los pies apoyan completamente en el suelo y la pelvis permanece en ligera flexión. En cuanto a la valoración musculoesquelética, ¿vale? Se hace una valoración de la siguiente musculatura tras la intervención quirúrgica, ¿vale? Del recto anterior, del cuádriceps, del psoas, de los aductores, de los gemelos, del sóleo, los isquiotibiales, etc. Para realizar la valoración musculoesquelética se realizaron las siguientes pruebas, ¿vale? El test de Thomas, con el que valoramos el posible acortamiento del psoas ilíaco y del recto anterior, en el que la niña, estando en decúbito supino, agarra uno de sus miembros inferiores en flexión de rodilla y cadera, y nosotros valoramos el ángulo que le falta a la otra pierna para llegar a la extensión completa, ¿vale? Así valoramos el psoas cuando la rodilla está en extensión y el recto anterior cuando la rodilla está en flexión. Observamos que previo a la cirugía teníamos un ángulo de 30 a 35 grados y que tras la cirugía se quedó en 0 grados, ¿vale? Con respecto a la abducción de caderas, mediante una abducción pasiva por parte del fisioterapeuta, se observan los grados que alcanza la abducción y si hay algún acortamiento de la musculatura abductora. Y podemos ver en la tabla que los grados de abducción, los grados de acortamiento son menores tras la cirugía. Con respecto al ángulo popliteo, la niña en supino, ¿vale?
las piernas en extensión y observamos si el ángulo popliteo contacta con la superficie. Y de lo contrario, cuántos grados le faltan para contactar con la misma, ¿vale? Y vemos que faltan menos grados tras la cirugía. Por último, con la prueba de Over, partimos de la posición de prono, con una máxima abducción de cadera, una extensión de la misma y una flexión de rodilla. Y llevamos la rodilla hacia la extensión, observando si durante este movimiento, por la parte aductora, nos empuja el brazo. En este caso, existe acortamiento de los aductores. Vemos que antes de la cirugía había un acortamiento y que tras la cirugía, pues ya no lo hay, ¿vale? Y por tanto el resultado de la prueba es negativo. Seguimos con la prueba Silver-Skiol, ¿vale? En la que parte la niña desde cúbito prono con una flexión de rodilla de 90 grados y una dorsiflexión pasiva máxima del tobillo. Se va llevando poco a poco la rodilla hacia extensión, manteniendo esa dorsiflexión del tobillo, observando si se produce un empuje de la planta del pie en nuestra mano, ¿vale? Esto evidenciaría que hay un acortamiento de gemelo. Antes de la cirugía era positiva en ambas piernas y tras la cirugía es positiva solo en la pierna izquierda, mientras que en la derecha ya nos da negativo. Con respecto al test de Evi y Duncan, la niña, aparte de la posición de cúbito prono, flexionamos rodillas al máximo, viendo si es posible y si la pelvis se despega de la superficie. En este caso, nos indicaría un posible acortamiento del cuádriceps y recto anterior, ¿vale? Y igualmente vemos que antes de la cirugía este test era positivo en ambas piernas y tras la cirugía es positivo solo en la pierna izquierda. Con respecto al examen del tono muscular, se observó que tanto en reposo como a la movilización pasiva, la paciente muestra una espasticidad mantenida. El tono en tronco es normal y los miembros superiores mantienen un tono normal, mientras que los inferiores están muy espásticos. Toda la musculatura respiratoria tiene un tono muy elevado y en el movimiento voluntario el tono se incrementa aún más. Con respecto al examen de fuerza muscular, en los miembros inferiores vemos una gran debilidad de casi la totalidad de la musculatura y en los miembros superiores vemos que tiene mucha fuerza. La última prueba para la valoración musculoesquelética que se le realizó a la paciente fue el Gross Motor Function Measure, ¿vale? La GMFM, para valorar la motricidad gruesa, ¿vale? Se utilizó esta prueba ya que se utiliza a escala internacional para los niños con parálisis cerebral, ¿vale? Se usa tanto para describir habilidades de la paciente que tenga en ese momento como para cuantificar los cambios en la función producidos a través del tiempo, de la terapia o del entrenamiento, ¿vale? A esta niña se le pasó en diferentes fechas, dando los siguientes valores que vemos en la tabla, ¿vale? Y en los que podemos observar cómo según los meses varía el aumento o la disminución de la espasticidad. Luego, con respecto a las alteraciones ortopédicas, se valoró que la paciente tiene un pie equino, ¿vale? La niña presentaba esta deformidad desde un principio y estaban afectados ambos pies. Tenía la retracción del tríceps sural, forzaba los pies a esa posición de equino, asociándose también con un valgo de calcáneo. Además de las inyecciones de la toxina botulínica, se le realizó un alargamiento del tendón de los aductores y una tenotomía de gemelo. En cuanto al equilibrio, en decúbito prono no se produjeron reacciones de equilibrio en miembros inferiores, pero sí en los miembros superiores. En decúbito supino, ante un desequilibrio lento, se vio una respuesta de los miembros superiores, pero no de los miembros inferiores. Y si el desequilibrio era rápido, no se obtuvo respuesta ni de los miembros inferiores ni de los miembros superiores. Y en sedestación, se obtuvo una respuesta en miembros superiores y en tronco, pero no en los miembros inferiores. Con respecto al análisis de la marcha, no tenía una marcha autónoma, ¿vale? Era una marcha asistida con andador. La realizaba autopropulsándose con miembros superiores, dando pequeños saltos para avanzar. No había movimiento de rotación opuestos entre cintura escapular y pélvica, ni de inclinación ni oscilación. Por tanto, no cumple las fases de la marcha consideradas como normales. Y se observó también que la paciente se quejaba mucho del dolor en las cicatrices a la hora de andar. Por ello, esta marcha fue muy lenta. Finalmente, las conclusiones del proceso de valoración fueron, en general, una clara afectación de los miembros inferiores, con una pelvis muy limitada, un buen control del tronco,
unos miembros superiores funcionales, pero con cierta falta de destreza manual. ¿Vale? Tras su intervención, que fue la tenotomía de gemelos, la niña se quejaba bastante del dolor. Por ello, no se le pudieron realizar con toda comodidad las pruebas de valoración musculoesquelética y por tanto no llegaron a ser totalmente fiables los valores que se obtuvieron. Pero también gracias a esta intervención, la niña fue capaz de apoyar toda la superficie plantar en bipedestación, aunque no se mantiene en la vertical sin sujeción por parte de los miembros superiores y es incapaz de andar sin ayuda del andador. Ahora procederemos a hablar sobre el tratamiento. Para ello, hay que ver si el trastorno es lo que define el cuadro clínico o si hay otros trastornos asociados a este que hagan que la paciente requiera una intervención más específica, como puede ser epilepsia, déficit cognitivo y alteraciones sensoriales que dificultarían el tratamiento a llevar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un paciente con parálisis cerebral no es un paralítico cerebral, sino una persona con múltiples necesidades y potenciales que tienen que ser tomadas en conjunto para abordarlo. En este caso, la niña solo ha experimentado crisis epilépticas durante su etapa neonatal. Y según el Cerebral Palsy Center de San Luis, las áreas de intervención en el tratamiento deben ser la comunicación y la educación de la paciente, la movilidad, el entrenamiento físico y la independencia para... Con un buen tratamiento tenemos que tener en cuenta que no podemos enfocarlo únicamente desde un punto de vista sanitario, sino que tenemos que contar con varios campos para poder tratar todos los problemas que presenta la paciente, tanto los provocados por la propia enfermedad como los asociados a su discapacidad y a las manifestaciones que ella presenta. Por lo que contaremos con un médico, que puede ser pediatra, neurólogo pediátrico o fisiatra pediátrico, que sigue la evolución de la niña desde edad muy temprana. Después un traumatólogo, que trata los problemas musculares asociados con la parálisis, un fisioterapeuta, que diseña y emplea programas especiales de ejercicio para mejorar la fuerza y la movilidad funcional, un terapeuta ocupacional, que le enseña a la niña las habilidades necesarias para realizar las actividades en su día a día, un logopeda, que trata problemas relacionados con la comunicación y con la deglución, un trabajador social, que la ayuda a ella y a su familia a encontrar ayuda comunitaria y programas educativos. Luego, un psicólogo, que trata tanto al paciente como a la familia ante los problemas de estrés o demandas especiales debido a la afección que presenta la paciente. Y después un educador, quien adquiere importancia cuando el retraso mental o las incapacidades que presenta la paciente son muy elevadas y suponen una barrera en el aprendizaje. Entonces hay que tomar medidas especiales. Para tratar los problemas musculoesqueléticos de la paciente derivados de su cuadro clínico, recurriremos a varios tipos de tratamiento. Tenemos primero el tratamiento quirúrgico, que se utiliza principalmente para alongar los músculos y tendones, ya que estos son muy cortos y son los responsables de las dificultades en la marcha. Y su intervención favorece el aumento de la flexibilidad muscular y logra una mayor amplitud de movimiento. Vale, a nuestra paciente se le realizó a nivel de los gemelos, dejándole 2 cicatrices en ambas piernas y dolor postquirúrgico que se fue paliando según avanzaba el tratamiento. Cabe destacar que la paciente, a pesar de haberse sometido a una intervención quirúrgica, sigue mostrando una marcha que requiere mucho esfuerzo, siendo inevitable el cruce de piernas y a veces caminando a saltos mediante el andador posterior. Aunque cabe decir que la intervención ha facilitado una marcha más funcional con apoyo completo de la planta del pie en el suelo. Aunque siguen existiendo signos de acortamiento de gemelos apreciables en la hiperextensión de rodilla, ya que la paciente conserva un pie equino que la obliga a realizar esa hiperextensión de rodilla para así poder apoyar toda la planta del pie en el suelo a la hora de realizar la marcha. Por otro lado, tenemos el tratamiento ortopédico, que se utiliza como técnica auxiliar a la intervención quirúrgica para facilitar la movilidad funcional y mejorar las cualidades motoras de la niña. Y la paciente, en este caso, requiere de aparatos ortopédicos como andadores para desplazarse,
dafos antiequinos, bipedestador y sillas adaptadas con asientos de escayola, entre otros. Además, a la paciente se le llevó a cabo también un tratamiento con toxina botulínica, ya que ciertos estudios demuestran que esta sustancia reduce la espasticidad y aumenta el rango de movimiento de los músculos objetivos, aunque también se ha visto por otra parte que es un efecto temporal, por lo que hoy en día no es una técnica muy utilizada o casi inutilizada. A nuestra paciente se le administraron inyecciones con toxina botulínica al principio que provocaron la relajación de los gemelos y abductores, pero su efecto era mínimo o poco duradero, por lo que el tratamiento no se le aplicó más. A la hora de escoger el método de tratamiento adecuado para nuestra paciente, se tuvieron en cuenta los patrones adquiridos de la niña en el momento, así como aquellos que no eran acordes con su edad. También los objetivos a conseguir y la planificación del tratamiento. En eso se basó la elección del adecuado. Y finalmente se decidió escoger el método BOBAT, ya que proporciona una visión global del niño, tratamiento activo, modifica el tono muscular, inhibe patrones de movimiento patológicos de lo proximal a lo distal, facilitando movimiento normal y estimulando en casos de hipotonía o inactividad muscular. Por otro lado, también proporciona la posibilidad de experiencia sensoriomotora, también permite la repetición de patrones normales, trabaja la simetría del cuerpo y estimula la sensibilidad superficial y profunda. Aparte de los objetivos que tienen los diferentes enfoques de las ramas sanitarias a las que se ha acudido para tratar a la paciente, nos centraremos en los objetivos y criterios fisioterapéuticos, ya que es nuestra rama. Estos constarán de el desarrollo de las reacciones de equilibrio, de conseguir una sedestación estable, una marcha estable y una bipedestación estable. Por otro lado, se busca también desbloquear la pelvis para facilitar su movimiento en todos los planos. También se busca la elongación muscular de gemelos, psoas y aductores que previamente estaban acortados y cuyo tratamiento de toxina botulínica no dio resultado. Y también se busca la potenciación muscular de abductores e isquiotibiales para compensar ese acortamiento de aductores y psoas. Pasaríamos a la actividad 2, que consiste en la reeducación de la marcha en paralela. En esta actividad se guiaba a la paciente en la marcha en paralela, apoyando ambos pies correctamente y colocándole una serie de barreras para que el control de los miembros inferiores fuese mayor. En esta marcha, desde un plano lateral, se lograba ver esa hiperextensión de rodilla que tenía la paciente debido a un acortamiento de gemelos. Se consiguió reducir gracias a una intervención quirúrgica, pero no se llegó a eliminar por completo. De todos modos, la evolución de la paciente fue muy buena, ya que antes era incapaz de apoyar ambos pies completamente en el suelo y ahora sí, aunque con cierto dolor por las cicatrices. El criterio de evaluación es la manera en la que la niña realiza la marcha en las paralelas. Nos fijaríamos tanto en miembro inferior como en tronco, miembro superior y cabeza, y siempre teniendo en cuenta las compensaciones que la niña pudiese realizar a la hora de caminar. En la actividad 3 pasaríamos al tratamiento de la cicatriz, que a través del masaje cicatrizal produce un efecto vasodilatador que, además de facilitar la nutrición celular, previene la formación de fibrosis y adherencias. También actúa con un componente antiedematoso y antálgico. Se usaron las técnicas de pellizco para las adherencias más superficiales, las de despegado para adherencias epidérmicas, amasamiento para movilizar esas adherencias profundas en cicatrices,
martilleo para evitar la fibrosis del tejido cicatrizal, crear informaciones sensitivas, evitar la hiperestesia y mejorar la estética de la cicatriz. Y por último, el estiramiento, con el objetivo de estirar los bordes de la cicatriz. El criterio de la evaluación sería observar la rigidez y el desplegado de la misma. En la actividad 4 nos vamos a centrar en el desarrollo de equilibrio en superficies inestables. En esta actividad se pretende desarrollar reacciones de equilibrio con piernas en abducción y conseguir la extensión de rodilla. ¿Cuál va a ser el criterio de evaluación? La extensión de rodilla y su abducción para equilibrarse y así evitar la caída. En la actividad 5 nos vamos a centrar también en el desarrollo de equilibrio, pero esta vez en pelota. Con este ejercicio se pretende desarrollar reacciones de equilibrio, pero a través de volteos de supino a prono y viceversa, encima de un balón de bobas más grande, solamente dándole nuestro contacto en miembros superiores, debiendo la niña así sincronizar su tronco y sus miembros inferiores para realizar los volteos. ¿Cuál va a ser el criterio de evaluación? La ejecución correcta de un volteo a través de los mismos miembros inferiores para así evitar el desequilibrio. Llegamos a la actividad 10, donde vamos a trabajar la extensión de rodilla en una colchoneta. Se trabaja a la vez tanto la extensión de rodilla como la plantiflexión de tobillos y glúteos. Con este ejercicio vamos a ganar algo de fuerza los primeros días. La niña sabemos que era incapaz de mantenerse en la vertical de bipedestación por el dolor que le causaban las cicatrices. Por ello se tuvo que entrenar primero a la niña desde este tipo de ejercicios. Se podía trabajar desde este ejercicio tanto la extensión de cadera como la de rodilla. En el caso de extensión de cadera, se trabaja glúteos con una flexión de rodilla de 90 grados e intentamos que la niña empuje con sus pies nuestra mano, sin que se produzcan casi movimientos en miembros inferiores. Para el trabajo de extensión de rodilla nos ayudamos de los gemelos, partiendo de una semiflexión de cadera, tratando de que la niña nos empuje con los pies nuestras manos, llevándolas lo más lejos posible. Criterio de evaluación, la presencia de fuerza. En la actividad 11 nos vamos a centrar en el estiramiento de aductores en colchoneta. Con la niña en decúbito supino se le estiraban los aductores y al mismo tiempo se le pedía una extensión de cadera. Así se trabajaba a su vez glúteos y abdominales. El criterio de evaluación va a ser la longitud de estiramiento y presencia de fuerza. Llegamos a la actividad 12, donde vamos a trabajar las transferencias de peso. En primer lugar, vamos a evaluar las reacciones de equilibrio. La niña debía alcanzar un juguete que le ofrecíamos sin levantarse del asiento.
Los primeros días observábamos que cuando ella perdía el equilibrio, levantaba los pies del suelo, y tras esta observación se comienza a trabajar estas reacciones en diferentes ejercicios, como son los de balón y los de rulo. Los criterios de evaluación van a ser la presencia de transferencias o no y otro tipo de compensaciones. La niña necesita desarrollar reacciones de equilibrio tanto en pelvis como en tronco, ya que tiene una pelvis muy limitada, como habíamos dicho anteriormente, y no le permite ninguna estabilidad en sedestación. En la primera semana de tratamiento postquirúrgico no se pudo ver una evolución en este aspecto, ya que el gran problema era el dolor de las cicatrices de los gemelos que tenía la niña tras la operación, el cual le impedía ciertos movimientos.